Bienvenido a la reflexión que quiero hacer sobre un tema que ha captado la atención de todos los medios de comunicación en los últimos días, y es la situación de Francia. Las multitudes, las muchedumbres que se ven por las calles protestando por la medida tomada por el presidente Emmanuel Macron de aumentar 2 años la edad de jubilación, ha enardecido a la población, los tiene furiosos. Es llamativo, puesto que Francia es uno de los países que tiene uno de los sistemas que mejor protege al trabajador. Cualquier persona podría decir, quizá esa es la razón, los protege tanto que cuando les quita un beneficio se exaltan aún más. Esa puede ser una lectura rápida. Otra es la que quiero plantear aquí, y por eso me animé a esta reflexión, porque tiene dos puntos de vista o dos puntos de análisis. El primero se refiere a la transición, la transformación demográfica que está sucediendo en todo el mundo. Durante milenios, las naciones, las sociedades buscaban vivir más años. Primero, que murieran menos niños, luego que las personas que llegaran a cierta edad cada vez aumentaran más los años que vivían. Esa es la que se mide con la expectativa de vida al nacer. Trataban de aumentarla. Europa, especialmente, y usted lo habrá leído, así no sea uno de sus temas de mayor interés, está viviendo una época de crecimiento negativo. Eso quiere decir que la natalidad, el número de personas, niños, bebés que nacen, no está cubriendo las necesidades demográficas para que las poblaciones se mantengan. Sí es cierto que las personas están muriendo más tarde en la vida, pero están muriendo igual, pero no están naciendo los suficientes niños y niñas para cubrir esas necesidades simplemente de población. Luego, aquí hay un aspecto que rebasa incluso todos los pensamientos políticos o los planteamientos de diferentes ideologías políticas. Creo yo que si la población francesa, que tiene acceso a la educación, no ha entendido que estos 2 años apenas, y digo apenas por el asunto del que voy a tratar a lo largo de esta reflexión, no entienden que estos 2 años apenas cubren un poco las necesidades de recursos para atender generaciones que cada vez mueren más, con más años, demandando más servicios de salud con tecnologías cada vez más costosas, y que por otro lado, las parejas jóvenes no desean tener hijos por las razones que sean, para que cuando crezcan paguen los impuestos con los cuales se mantienen esas poblaciones que no se mueren y que además demandan muchos servicios de salud costosos. Si no comprenden eso, no voy a echarles la culpa, porque todos
trabajan en asuntos, la inmensa mayoría de los franceses trabajan en asuntos que no tienen nada que ver con esta reflexión. El punto es que eso demuestra una clarísima falta, ausencia, déficit de liderazgo. Porque el líder, la función fundamental del líder es mostrarnos el futuro. La materia prima con la que trabaja el líder es el futuro. Ese que él, por su ilustración, por su concentración en su rol de líder, ve hacia adelante y él nos transmite la sensación de que con nosotros va a construir ese futuro, pero el que él ve. Y si el líder ve un futuro que desde el punto de vista numérico, financiero, no cuadra, porque las personas se están jubilando a una edad en la que prácticamente van a durar más años jubilados que trabajando, no hay forma de conseguir los recursos de esa manera para suplir las necesidades de las personas que no se mueren demandando servicios de salud con impuestos que no hay quien los pague. Porque allá los servicios de salud en su mayoría son públicos y no existen los fondos de pensiones privados en donde pueden hacer por ley, sí, está bien, una serie de piruetas para pagar cada vez menos a las personas una pensión. Entonces, esa falta de liderazgo es el primer asunto que quiero tratar de esta reflexión. Porque si hubiera un liderazgo nacional, regional, local, en las empresas, en la literatura, en los medios de comunicación, si hubiera ese liderazgo, la inmensa mayoría de las personas comprendería que esos 2 años de más que acaba de lanzar por decreto el presidente Macron y que incendió a las personas, si hubiera liderazgo, lo habrían entendido. Y ellos mismos se encargarían de haber desarrollado la pedagogía para transmitir una realidad inocultable. No tenemos los recursos con los cuales pagar lo que en adelante demandarán esas personas que van a llegar fácilmente y pasar de los 100 años. El otro punto de vista o el otro punto de análisis es el siguiente. Para que una persona se enfurezca de esa manera porque le ofrecen apenas 2 años más de trabajo, quiere decir, nuevamente una lectura rápida o una interpretación rápida diría, es que a los franceses no les gusta trabajar. No hay tal. Yo no creo que haya ese fenómeno. El ser humano es un ser productivo por excelencia. Es más, el trabajo nos convirtió en Homo sapiens. ¿Qué sucede? Suficiente ilustración, suficientes estudios hay que demuestran con total realidad, palpablemente demuestran que el ambiente de trabajo en el mundo está siendo liderado por personas que llamamos jefes, gerentes, supervisores, líderes, lo que usted quiera, que crean las condiciones para que las personas enfermen y mueran. Solo le doy 2 ejemplos que nos tienen asociados a esta situación de Europa, de Francia. En Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado esto, la quinta causa de muerte son las prácticas gerenciales que ejecutan esos gerentes, líderes, jefes en los puestos de trabajo. Es decir, eso que aprenden en las universidades o eso que van a validar a las universidades, luego se convierte en sus prácticas gerenciales, sus comportamientos gerenciales. Esos comportamientos crean unos ambientes tales que están enfermando y matando a las personas al punto que se ha convertido en la quinta causa de muerte. He citado a ese autor, Pfeffer, en 2 de mis libros. En Europa, el 60% de los días perdidos de trabajo se atribuyen a ese estrés crónico que causan los gerentes.
El estrés crónico está también muy estudiado, causa unos desequilibrios en la fisiología humana que crean las condiciones para las enfermedades y muchas de ellas crónicas. Entonces, imagínese usted, si eso es lo que están viviendo también los franceses, como lo están viviendo en Colombia, como lo están viviendo en Estados Unidos, como lo están viviendo en la China, en Australia, en todo el mundo, pues es comprensible que si a uno le dicen que tiene que aguantarse a su jefe 2 años más, eso le parezca de una manera emocionalmente insoportable. Como una persona que quiere dejar un matrimonio, dejar una situación que le causa un estrés agobiante y le dicen que tiene que estar 2 años más ahí, realmente es apenas comprensible lo que estamos viendo en las calles de Francia. Y dentro de esos que están ahí hay jefes, por supuesto, pero ellos tienen jefes que lo están matando. Fíjese usted que se ha hecho varias encuestas y conozco una en las que se le pregunta a las personas, ¿usted rechazaría un incremento sustancial de su salario si no tuviera que volver a ver a su jefe? La inmensa mayoría de las personas dice sí. No me aumente el salario por un tiempo, pero por favor, quíteme a ese jefe. Los jefes, desde muy pequeños, desde cuando dirigen 3, 4 personas, hasta que ascienden, es más, la condición para ascender es aquella en la que privilegian de una manera muy ignorante, privilegian los resultados sobre el bienestar de las personas y van ascendiendo. Todas las personas que en un comité dicen es que la generación millennial es la de cristal, es que a las personas no se las puede ni tocar porque ahí mismo se enfurecen, y todos esos comentarios que solo vienen de una ignorancia pura, concreta, precisa, definible, son los comentarios que les dan puntos para ascender como jefes. Y así ascienden. Entonces entre ellos mismos se seleccionan y se reproducen. Por eso es un asunto grave de salud pública. Por eso he tocado también esta reflexión porque se conecta con las otras que he hecho sobre salud pública. Sí hablamos de atención primaria en salud porque es importante, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, pero ¿de qué sirve tener centros de atención primaria de salud a donde van las personas con los primeros signos de hipertensión, de diabetes, etcétera, si no estamos atendiendo el lugar donde se crean, donde nacen donde se crean las condiciones para que la salud comience a afectarse, la salud pública, porque los trabajadores somos parte del público, somos parte de la organización social. Luego, entendamos a los franceses y nos puede pasar a nosotros. Si no tenemos un liderazgo que nos transmita la necesidad de trabajar un poco más para equilibrar esas demandas de la transformación demográfica, y si no tenemos un ambiente de trabajo en donde los jefes promuevan un clima en el que la productividad y el bienestar crezcan en paralelo, es natural que las personas quieran salir a hacerse matar por 2 años más de trabajo con tal de no ver más a sus jefes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.